El ser humano ha creado cosas extraordinarias para hacer la vida más fácil. Grandes personajes concuerdan en que la máquina eléctrica son el gran apoyo para la humanidad. Cosas que utilizamos a diario, así como robots sofisticados y complejos, están construidos con máquinas eléctricas. Una máquina eléctrica es un dispositivo que puede convertir energía mecánica en energía eléctrica. Cuando este dispositivo es utilizado para convertir energía mecánica en energía eléctrica, se denomina generador. Cuando convierte energía eléctrica en energía mecánica, se llama motor. Hoy en día, cuando hablamos de un nuevo invento en ingeniería eléctrica, la llamamos un nuevo dispositivo. Pero antes, todo era en torno a las máquinas. Máquinas. Máquina de vapor, máquina de guerra, máquina de combustión interna y por supuesto de máquina eléctrica. Puesto que puede convertir energía eléctrica en energía mecánica o viceversa, una máquina eléctrica puede utilizarse como generador o como motor. Casi todos los motores y generadores útiles convierten la energía de una u otra forma a través de la acción de campos magnéticos. Relacionado con los motores y los generadores es el transformador. Un transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica de corriente alterna en cierto nivel de voltaje en energía eléctrica de corriente alterna en otro nivel de voltaje. Puesto que los transformadores operan sobre los mismos principios que los generadores y los motores, dependiendo de la acción de un campo magnético para llevar a cabo el cambio de nivel de voltaje, se estudian junto con aquellos. Estas tres máquinas van a ser el centro de atención de este video, y tal vez el motor eléctrico es el ayudante perfecto. Y por eso vamos a comenzar con este. Por lo regular, los motores tienen una placa de datos, en donde se especifican valores nominales que la caracterizan. ¿Qué valores encontramos en una placa de datos? ¿Qué parámetros podemos encontrar ahí? Bueno, podemos encontrar el voltaje máximo de operación, al que llamamos voltaje nominal. También podemos encontrar la corriente nominal, también la potencia máxima de salida o potencia nominal. Ojo, al hablar de potencia de salida, debemos aclarar que es potencia eléctrica cuando hablamos de un generador o de potencia mecánica de salida cuando hablamos de un motor. También encontramos la velocidad máxima segura nominal. Esos son los valores nominales. Cuando hablamos de potencia, se medirá en watts o kVA, pero cuando hablamos de un motor, la medimos en HP, horsepower, caballos de fuerza. Y la velocidad máxima segura, la llamada velocidad nominal, se mide en RPM, revoluciones por minuto. Estos tres tipos de dispositivos eléctricos se encuentran en cualquier campo de la vida cotidiana. En el hogar, los motores eléctricos hacen funcionar enfriadores, congeladores, aspiradoras, ventiladores, equipos de aire acondicionado, licuadoras y otros muchos aparatos similares. En los talleres, los motores suministran la fuerza motriz para casi todas las herramientas. En consecuencia, los generadores son necesarios para suministrar la energía a todos estos motores. ¿Por qué son tan comunes los motores y generadores eléctricos? La respuesta es muy simple. La energía eléctrica es una fuente de energía limpia y eficiente, fácil de controlar y transmitir a largas distancias. Por esa razón, es el adecuado en ambientes donde no son deseables los residuos contaminantes de la combustión. Además, la energía calorífica o la energía mecánica puede ser convertida en energía eléctrica en sitios lejanos y esta puede ser transmitida a largas distancias hasta cualquier hogar, oficina o fábrica donde se requiera. Los transformadores ayudan a este proceso reduciendo las pérdidas de energía entre sitios de generación de energía eléctrica y el de utilización de estas.
En las máquinas eléctricas distinguimos a unas que se mueven como generadores y otras como motores. Entre los generadores encontramos generadores de corriente continua, generadores síncronos, que son los que usan las compañías de generación eléctrica, por ejemplo aquí en México, la Comisión Federal de Electricidad. En los motores encontramos motores de corriente continua y los motores de corriente alterna que podemos encontrar de inducción, síncronos, de paso, motores de reluctancia. Y bien, podemos observar que hay máquinas que funcionan con corriente continua y otras más con corriente alterna. Ahora, fijémonos, un generador convierte energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, ¿de dónde sacamos la energía mecánica? Tal vez podría ser por la energía potencial almacenada en un gran cuerpo de agua como este, que al caer puede mover las paletas de un generador eléctrico y pasan muchas cosas que estudiaremos en esta serie de videos. Ahora bien, esta corriente generada viaja millones y millones de kilómetros por líneas de transmisión hasta los lugares que lo necesitamos. Algunas máquinas no se mueven, como los transformadores. Dentro de los transformadores encontramos al monofásico y al trifásico. Un transformador trifásico es de gran tamaño y puede entregar hasta 500 millones de vatios y funciona con casi medio millón de voltios. Y este, bueno, también es un transformador. Es muy pequeño, de esos usados en adaptadores de corriente en equipos pequeños. Vamos a definir dos partes importantísimas que intervienen en una máquina eléctrica. Me refiero al campo eléctrico y al campo magnético, o como lo estudiamos en algunas materias de máquinas eléctricas, lo definimos como circuito eléctrico y circuito magnético. Y bien, espero que pongan especial atención a esta serie de videos. La introducción termina. Bueno, aquí un video introductorio y bueno, que da ciertas ideas de lo que son las máquinas. Habla un poco del funcionamiento de cada una y también de ciertos datos que son importantes al momento de utilizarla. No sé si alguien tiene algún comentario sobre el video. Profesor, tengo una pregunta. Dígame. La carrera se llama Máquinas DC, diga. ¿Ese DC qué significa? Eso quería preguntar. Es el sistema que se está utilizando. En el caso de ese es continuo, ¿no? ¿Sí? Haces alterno que se maneja normalmente el tipo de energía que se maneja o sistema que se maneja en la vivienda para alimentar los televisores, alimentar las lavadoras, ¿sí? Pero hay ciertos equipos electrodomésticos que trabajan con energía o sistema DC continuo. Entonces, por eso se llama máquina DC, pero primero estoy enseñándole de forma global, ¿no? Todo lo que es máquina, ¿no? Y luego a poco vamos a determinar qué máquinas son DC y qué máquinas son AC, ¿no? Aunque normalmente, por ejemplo, en la parte industrial no se utiliza máquinas DC con ese tipo de alimentación continua, pero sí es importante conocerlas, ¿no? Porque en la parte domiciliaria sí hay ciertos equipos, dispositivos que manejan DC. Bueno, entonces hablaba, por ejemplo, de la plaga característica, lo que le indicaba en antes, que es importante conocer, aprenderla a interpretar, leerla, porque son los datos del fabricante, ¿sí? Saber a qué tensión está siendo alimentada para así de la misma forma buscar esa fuente, alimentar mi máquina, saber cuál es la tensión máxima, saber también la temperatura, un dato que no es tan tomado en cuenta, temperatura de trabajo, ¿no?
que porque una máquina puede ser montada en diferentes lugares y dependiendo del lugar también va a variar la temperatura. Puede ser un lugar muy cálido, ¿sí? Un lugar muy frío, un lugar donde ingresa la humedad. Y estos factores que son externos pueden afectar la máquina. Entonces tiene una temperatura máxima para funcionar. ¿Y en qué área se la puede aplicar? También hablaba, bueno, que indicaban antes los tipos de máquinas, generadores, transformadores y motores. Y bueno, eso es la parte. En todos lados tenemos algún tipo de máquina. Estamos manejando. eh, por ejemplo, en nuestra vivienda, lo que son las licuadoras, televisores. Si utilizamos un taladro, es una máquina. Una moladora es una máquina. ¿Sí? Entonces hay que saberlas diferenciar y también saberlas dimensionar, que es una parte es una parte primordial, ¿no? No solamente saber empíricamente cuáles son los datos necesarios para el montaje de una máquina, sino también hacer el cálculo de bio que también le voy a enseñar, ¿no? Entonces, eso era lo que quería indicarle hoy. De forma general, ya en la siguiente clase ingresaremos poco a poco a lo que es el tipo DC, primero con los motores en este primer parcial y después en el segundo con lo que son transformadores. Nos haremos cálculos y veremos cómo se aplican las máquinas del tipo DC eh, en la vida diaria, sería en este caso. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? Profe, yo tengo una pregunta que usted antes se refería sobre por qué no ponen la temperatura en las placas de las máquinas. ¿A qué se debe? ¿Por qué no las ponen? Sí, sí tienen. Por ejemplo, los motores, bueno, en los motores en máquinas pequeñas no tanto, en los motores industriales sí tiene temperatura máxima de trabajo. Dice temperatura, dice, por ejemplo, temperatura máxima 75 grados centígrados. En los conductores también dice la temperatura Pero, máxima de trabajo. sí, pero recordemos que en la mayoría, en este caso, recordemos, profe, que en este caso la mayoría de las veces usamos máquinas en domicilio y en los motores casi no se ve. Yo he desarmado algunas máquinas y no se ve la temperatura prácticamente en los motores, en las placas que están. Ya. Por ejemplo, en las máquinas que utilizamos en la vivienda, como son los taladros, la moladora, son porque no tienen una fijación, a diferencia de un motor. Un motor usted lo coloca en la parte industrial en un lugar y se va a mantener en ese lugar, bueno, de forma permanente. Entonces tiene que tener una temperatura de trabajo máxima. En cambio, en el caso de lo que son las máquinas, son máquinas móviles que se puede utilizar en cualquier lugar. Y la temperatura no va a afectar porque no va a estar expuesta a esas condiciones por un tiempo prolongado, a diferencia a una máquina que es como indicaban antes, por ejemplo, un motor que se lo fije a un lugar durante, bueno, toda su vida útil. Entonces no es muy necesario. En la parte integral, como indico, lo que son máquinas, transformadores, generadores, sí indican los valores de temperatura. Los conductores, cualquier tipo de conductor, si ustedes compran un conductor eh, y ven en la parte del aislamiento externa del conductor, indica la característica, dice, ¿para qué voltaje máximo trabaja? Dice la sección, dice la cantidad de conductores y también dice la temperatura de trabajo, ¿no? Porque también los conductores, ellos se van a mantener en un mismo lugar siempre y esa temperatura será constante, entonces hay que trabajar dependiendo de ese tipo de temperatura. ¿Alguna pregunta más? Y profesor, ¿y cómo sería el caso, por ejemplo,
que esa máquina sea puesta como un lugar fijo, en un lugar que sea el clima muy cambiante, como por ejemplo haga mucho calor o mucho frío, esa máquina se vería afectada, diga, pero ¿cómo sería para que ella no sea afectada o cómo sería el caso ahí? Bueno, ahí en caso que son temperaturas cambiantes, ahí tienen que hacerle ciertas adecuaciones. Por ejemplo, en los transformadores, ellos tienen una temperatura máxima de trabajo, pero si se lo coloca en lugares abiertos y las condiciones varían, por ejemplo, hay época de lluvia, época de extremo calor, se le hacen casetas. No sé si han visto transformadores en una caseta para protegerlo y se mantenga en una temperatura constante, ¿no? Hay ciertas máquinas, por ejemplo, en el caso de en la parte industrial, en la parte de los motores, que trabajan en los sistemas de generación. En los sistemas de generación existe mucho calor, exceso calor, porque se genera vapor, existe generación de vapor. Y este calor va a afectar a la máquina y esa máquina, ese motor tiene que tener una temperatura, una temperatura de trabajo bien alta para que pueda prolongar su vida útil. No significa que si la temperatura que trabaja el motor es, es mayor a la que indica la placa, no va a funcionar, sí va a funcionar. Lo que va a afectar es en la vida útil. Va a tener menos vida que una máquina que esté en las condiciones adecuadas. Los conductores, el mismo caso. Si están los conductores en la intemperie, tienen que cumplir ciertas características específicas. También hay ciertos elementos que están en la intemperie. Y hay una característica que se llama, en el caso de ciertos elementos, que se llama IP. Si ustedes buscan, coloquen en el internet IP eléctrico. El IP es una normativa que indica el grado de protección contra los factores externos, que es humedad, el polvo, ¿sí? Que pueden afectar un elemento. Entonces, indica qué cantidad puede soportar cada elemento, porque las condiciones son variantes cuando están los elementos en las partes externas. Le pongo un ejemplo. En el sistema de alumbrado público, eh, para hacer el control de la parte de las luminarias, se utilizan ciertos elementos. Eh, Entre estos elementos está la fotocélula, hay contactores, existen los conocidos como timer o temporizadores, y estos elementos se saben colocar en una caja, ¿sí? Pero por cuestiones del clima o cuestiones de las condiciones del lugar, puede ingresarle polvo, puede ingresarle la humedad, y eso va a afectar eh, al elemento en sí, ¿no? Que se dañe, que no funcione bien. Pero si tiene un IP bien alto, estas condiciones externas le va a afectar en menor manera. ¿Sí? Entonces, si quieren saber, bueno, como ya, si ustedes consideran, pueden buscar IP, grado de protección, ahí indican, hay diferentes valores en que se puede trabajar en condiciones de intemperie. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, como indicaba, esta clase era para tener conceptos primeros generales de lo que son máquinas eléctricas. Ya poco a poco iremos entrando al tema. Si tenemos la facilidad, buscaremos la manera de indicarle las partes de los motores, eh, inducido, inductor, colector, escobilla, bueno, etcétera, los transformadores, los bobinados, el sistema de aislamiento, de ventilación, etcétera. Pero iremos viendo poco a poco y cualquier pregunta que tengan sobre el tema me pueden indicar, ¿no? En cualquier momento, ¿no?
Si no hay más preguntas, era todo por el día de hoy. La siguiente clase ya ingresaremos un poco más lo que es motores y así mismo intentaré que sea clase, que podamos dialogar para que quede claro lo que se quiere explicar, ¿no? Entonces, ya nos veríamos en la siguiente clase. Ah, una cuestión, me olvido, de información. Existían algunos compañeros que tenían problemas con lo que es la lista, ¿sí? Que no aparecían listas. Me indicó el compañero coordinador que están actualizando las listas, los que tenían inconvenientes, que miró sus datos. Y aproximadamente de aquí al viernes yo voy a actualizar la lista que está subida en el aula virtual, la voy a actualizar también, para que verifiquen si están o no están. Y si siguen teniendo algún tipo de inconveniente, me indican para también de la misma forma informar a las autoridades y que se pueda subsanar ese problema, ¿no? El viernes subo la nueva lista, ¿sí? Actualizada hasta ese día. Eso es lo que le quería informar. Si no hay nada más que decir, sería todo por el día de hoy y nos veríamos en la siguiente clase con ustedes. Ya pueden ir saliendo de la conferencia. Ya, ok, ingeniero, pase bien. Ingeniero, pase bien. Gracias, profesor. Te cae ese licenciado.